Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video y el día de hoy vamos a continuar resolviendo problemas con esta fórmula que tenemos aquí. Lo único es que para el caso que vamos a ver hoy vamos a necesitar completar nuestra integral multiplicando nuestro problema inicial por un 1, pero ese 1 va a estar en forma de fracción. Y bien, para entender a qué me refiero, vamos a resolver el problema que tengo aquí abajo y vamos a aplicar eso que les acabo de comentar. Para estos problemas, como hemos estado viendo antes, lo primero que ustedes tienen que hacer es lograr obtener estos dos elementos que aparecen en nuestra fórmula, nuestra derivada de v y nuestra v. Y para eso lo primero que tenemos que hacer es decir quién es v, que es esta de aquí abajo, para posteriormente ahora sí encontrar su derivada. Entonces siempre nuestro primer paso tiene que ser decir quién es la v, que va a ser esto que tenemos aquí abajo en la fracción. Entonces, esto de aquí es nuestro v. Y ahora vamos a dejar nuestro problema a un lado y vamos a dedicarnos a ver quién es nuestro v y nuestra derivada de v. Entonces v va a ser igual a x a la 5 menos 8. Y la derivada de v, bueno, para encontrar este valor lo que tenemos que hacer es derivar esto de aquí. Y si lo queremos derivar tenemos que aplicar dos fórmulas que conocemos de las derivadas. Una de ellas es la que nos dice que x a la n sobre la derivada de x es lo mismo que n x a la n menos 1 derivada de x. Y la otra fórmula que vamos a aplicar es la de las constantes, que nos dice que la derivada de cualquier constante, su resultado es 0. Entonces para nuestro primer término que tenemos aquí, la x a la 5, vamos a aplicar esta fórmula. Si se fijan, tenemos lo mismo, tenemos una variable x y tenemos un exponente n. Y bien, si aplicamos entonces esa fórmula que tenemos, nos va a quedar que x a la 5, su derivada es 5, porque primero va la n, x a la n menos 1, que sería 5 menos 1, 4, y derivada de x. Posteriormente le vamos a restar la derivada de 8. ¿Y cuánto es la derivada de 8? Pues al ser una constante, su derivada sería 0. Y pues este menos 0 está de más, lo podemos quitar. Y el problema pues sigue teniendo el mismo valor. Ahora sí, ya con esto tenemos identificados los dos elementos que necesitamos en nuestra fórmula. Por lo tanto, para que yo pueda aplicar esto de aquí, yo necesito que mi problema me quede la derivada de v sobre v, ¿cierto? Que es lo mismo que la integral de, ¿cuánto vale la derivada de v? 5x a la 4 derivada de x, y tiene que ser dividido sobre v, que en este caso es x a la 5 menos 8. Entonces esto de aquí es lo que yo necesito en mi problema, pero mi problema real es el que tengo aquí arriba, que si se fijan es un poco distinto. ¿Qué es lo que está cambiando? Bueno, lo único que está cambiando es nuestras constantes, ¿cierto? Yo necesito tener un 5 y sin embargo lo que yo tengo es un 7. Todo lo demás está idéntico, tenemos x a la 4, tenemos derivada de x y la parte de abajo son idénticas, ¿cierto? Lo único que nos cambia son este 5 y este 7. Aquí es donde yo necesito encontrar la manera de tener un 5 en mi problema. Y para eso lo que vamos a hacer es aplicar un truco que tenemos en las matemáticas, que lo vamos a dejar en este lado de aquí, vamos a ponerlo en esta esquina. En matemáticas, las igualaciones lo que nos dicen es que lo que tú tienes del lado izquierdo tiene que ser lo mismo que tienes del lado derecho, ¿cierto? Por lo tanto, mientras yo cumpla con esa regla, esto de aquí siempre va a ser válido. ¿Qué quiere decir? Que si este 7 que yo tengo del lado derecho lo multiplico por 1, sigue siendo válido, ¿cierto? Porque al final de cuentas 7 por 1 sigue siendo 7. Entonces también es válido que yo ponga 7 igual a 7, que multiplica a 5 sobre 5, ¿cierto? Porque al final de cuentas, ¿cuánto es 5 sobre 5? Sigue siendo 1, ¿no? Por lo tanto, esto del lado izquierdo, esto del lado derecho, sigue siendo lo mismo. ¿Y para qué me sirve esto? Bueno, esto me sirve para darme cuenta que en cualquier problema yo puedo agregar cualquier constante que yo quiera, siempre y cuando yo le agregue en una fracción que tenga lo mismo arriba que abajo. Y bien, vamos a ver el problema que tengo aquí para que vean la utilidad de esto que les acabo de poner. En este problema, lo que yo necesitaba era un 5 que tengo aquí abajo, ¿cierto?
Entonces yo lo que voy a hacer es, voy a volver a anotar todo esto de aquí. 7x a la 4 derivada de x sobre x a la 5 menos 8. Y esto siguen siendo idénticos, ¿cierto? Y ahora lo que yo necesitaba es un 5. Entonces, si yo quiero agregar un 5, yo puedo hacerlo, pero lo tengo que agregar en forma de fracción. ¿Para qué? Para que esto se esté multiplicando por 1. Y al final de cuentas, si esto yo lo multiplico por 1, sigue siendo idéntico. ¿No es así? Pero ahora sí, ya tengo el número, la constante que yo necesitaba, que era este 5 de aquí. Y entonces, ahora que ya conseguí al 5 que yo necesitaba, lo que voy a hacer es, a este 5 lo voy a cambiar por este 7. Para que de este lado derecho me quede simplemente lo que yo necesito para mi integral. Entonces me quedaría que esto es lo mismo que la integral de 7 quintos que multiplica a 5 x a la 4 diferencial de x sobre x a la 5 menos 8. ¿Qué fue lo que hice? Lo único que hice fue que a este 5 lo cambié por este 7. A final de cuentas, 5 por 7 es lo mismo que 7 por 5, ¿cierto? El orden de los factores nunca altera el producto. Por lo tanto, esto que acabo de hacer es válido. Y sigo cumpliendo que esto de aquí sigue siendo lo mismo que tengo de este lado. Pero la única diferencia es que ahora sí, esto es idéntico a lo que yo tengo aquí abajo. Si yo quiero ya aplicar esta fórmula, lo único que necesito es quitar estos 7 quintos. Y esos 7 quintos, pues son una constante, ¿cierto? Por lo tanto, esa constante yo la puedo sacar de la integral para que me quede 7 quintos integral de 5x a la 4 derivada de x sobre x a la 5 menos 8. Y ahora sí, ya puedo aplicar esta fórmula que tengo aquí arriba. ¿Por qué? Porque ya tengo en la parte de arriba de la fracción a mi derivada de v. Y en la parte de abajo ya tengo a mi v. ¿Cuánto valía derivada de v? 5x a la 4. ¿Cuánto tengo? 5x a la 4. ¿Cuánto vale el v? 5, digo x a la 5. Y es lo mismo que aquí, ¿no? X a la 5 menos 8. Son idénticos. Por lo tanto, ya podemos aplicar esta fórmula. Y si la aplicamos, lo que nos va a quedar de resultado es que esto es lo mismo que 7 quintos. Y vamos a poner logaritmo natural. Logaritmo natural del valor absoluto de la v. ¿Cuánto vale v? X a la 5 menos 8. Entonces aquí será x a la 5 menos 8. Y le agregamos más c. Y listo. Este de aquí sería mi resultado. Para que esto se vaya entendiendo un poco mejor, vamos a pasarnos un ejemplo más. Muy bien, ahora vamos a resolver este problema que tenemos aquí. Y al igual que el ejemplo anterior, lo primero que tenemos que hacer es decir quién es nuestra v. Que por default va a ser lo que tenemos en la parte de abajo de la fracción. Ahora sí, vamos a dejar nuestro problema a un lado para encontrar nuestra derivada de v. Si ya sabemos que v es x a la 3 más 4, eso quiere decir que mi derivada de v será igual a, ¿cuál es la derivada de x a la 3? Sería 3x al cuadrado de x. ¿Y cuál es la derivada de 4? Pues es una constante, por lo tanto sería 0, ¿cierto? Y ese 0 pues lo podemos quitar. Ya con esto tenemos identificada cuál es nuestra derivada de v. Y ven cómo nuevamente nos damos cuenta que para que yo pueda aplicar esta fórmula necesito tener un 3. Pero en mi problema yo no tengo un 3, lo que tengo es un 11, ¿cierto? Son distintos. Lo demás es igual. Tenemos x al cuadrado de x al cuadrado de x. Y en la parte de abajo, x a la 3 más 4. Entonces lo único que tenemos distinto son estas constantes. Y yo lo que quiero entonces es tener un 3 en mi problema. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues lo que tengo que hacer es agregarlo como vimos anteriormente. Para agregar este 3 yo no puedo agregarlo directamente, no puedo dejarlo así. Simplemente dejar 3 que multiplica a 11 x al cuadrado sobre x a la 3 más 4 de x.
Así directamente no puedo agregar el 3 porque lo que yo tengo del lado izquierdo no es igual a lo que tengo del lado derecho. ¿Por qué? Porque esto del lado derecho es 3 veces más que lo que tengo de este lado. Pero lo que sí puedo hacer es que este 3 yo lo puedo dejar como 3 sobre 3. Y ahora sí, esto es prácticamente 1. Cualquier número multiplicado por 1 sigue siendo lo mismo, ¿cierto? Ahora sí, se sigue cumpliendo la igualdad que yo tengo del lado izquierdo y del lado derecho. Por lo tanto, esto sí es válido. Y ahora sí, voy a aprovechar esto para poder hacer un cambio de este 3 por este 11 que tengo de este lado. A final de cuentas, pues, como dijimos anteriormente, el orden de los factores no altera el producto, ¿cierto? Eso quiere decir que este problema yo lo puedo anotar como, en lugar de poner el 3, voy a cambiarlo por el 11, como 11 sobre 3, que va a multiplicar a 3x al cuadrado sobre x cúbica más 4, y esto de x. Y ahora sí, estos 11 tercios los voy a sacar de mi integral para que me quede 11 tercios integral de 3x al cuadrado sobre x cúbica más 4 de x. Y ahora sí, vean cómo en la parte de arriba de mi fracción yo ya tengo todos los elementos que corresponden a mi derivada de v. Mi derivada de v era 3x al cuadrado de x. Ya tengo 3x al cuadrado de x. Y en la parte de abajo sigo teniendo mi v, que es x al cubo más 4. Se fijan, x al cubo más 4. Por lo tanto, tengo los elementos que me pide esta fórmula que tengo aquí arriba. Y ya puedo aplicarla para que me dé este resultado. Y si hacemos eso, nos quedaría que el resultado de este problema es igual a los 11 tercios, los seguimos anotando, 11 tercios, y ahora sí ponemos el resultado de mi fórmula, que es logaritmo natural del valor absoluto de mi v, que en este caso ¿cuánto es v? X a la 3 más 4. Y listo, le agregamos más c. Y este de aquí sería mi resultado. Ahora sí, ya para terminar, vamos a pasarnos a unos problemas para que practiquen ustedes. Resuelvan estos dos problemas que les pongo aquí para que vayan practicando. Por lo tanto, pónganle pausa al video y yo les dejo los resultados en 3, 2, 1. Estos de aquí serán los resultados. Solamente si se fijan en el problema 2, dejé el resultado sin simplificar y también simplificado. Entonces ustedes simplemente comparen que llegaron algunos de estos dos resultados. Y ya sin más, vamos a dejar el video hasta aquí. Espero que les haya ayudado para resolver este tipo de problemas. Cuídense y nos vemos hasta la próxima.